Hola, bienvenido al módulo número 1 e introducción al curso de hacking ético Fases de un ataque. Para esta ocasión, iniciaremos el curso hablando de fundamentación sobre hacking ético, hablando de algunos add-ons que podemos incorporar en el navegador de Firefox para realizar tareas de hacking ético. Hablaremos de los diferentes distros de seguridad, miraremos con qué comandos podríamos llegar a interactuar con Google para realizar tareas de pentest o tareas de recolección de información, y tendremos los laboratorios incluidos en los videodemos que hemos desarrollado para el siguiente curso. De manera introductoria, si debemos hablar de seguridad informática o de hacking ético, es importante conocer que la seguridad de la información en este tiempo se ha tornado en un lugar muy privilegiado como una de las áreas de la informática, ya que las personas están tomando conciencia de todos los posibles riesgos a que están expuestos por de pronto estar conectados a la gran mayoría de tiempo a una autopista llamada Internet. Esta mayoría de las empresas que están teniendo la seguridad informática como uno de sus grandes entornos de evaluación, están cambiando la forma de realizar sus negocios. Sabemos que a través de Internet la mayoría de todos los negocios se están trasladando a la nube. Entonces, gracias a este apoyo tecnológico que tenemos y el desarrollo de algunos programas o software y toda la interconexión, se hace ya evidente que todos los servidores, las telecomunicaciones y algunos servicios están a disposición de los negocios en diferentes empresas. Pero ojo, cuidado, realmente hay algo que está pasando en la web, y es el tema de la inseguridad informática. Entonces, para esto tenemos este preámbulo dentro de todo lo que tiene que ver con la temática hacker y la introducción hacia el curso de Ethical Hacking. Aquí, como venimos diciendo, el tema de las comunicaciones y de todos los negocios que se han trasladado hacia Internet han involucrado no solamente a las empresas sino el medio humano, tratando de tener ventajas en diferentes ocasiones por parte de algunas personas, utilizando técnicas, por ejemplo, como ingeniería social, en donde estas personas de pronto inescrupulosas o expertas, contratadas por algunos terceros, pues básicamente tienen algunas intenciones para poder hacer daño o divulgar información confidencial que han robado y que están viendo de alguna manera beneficiarse de manera económica, y esto ha permitido que se generen diferentes tipos de delitos informáticos. Teniendo en cuenta de esto, podemos complementar que la información hoy en día ya es el activo más valioso que tienen las empresas y hay que protegerla. Entonces, qué mejor manera que entendiendo la forma en que actúan estos delincuentes, la forma en que se generan los diferentes ataques informáticos. La concepción de la sociedad de lo que son los hackers es de que son algunos jóvenes que son muy buenos, se les dice en algunas ocasiones los magos de la informática, que básicamente con mucho conocimiento de algunas áreas como comunicaciones, como desarrollo o seguridad de la información y plataformas, y la manipulación de algunas herramientas, algunos programas, pues pueden llegar a penetrar algunos sistemas, poder capturar información importante, coger números de cuentas de banco, contraseñas, etcétera, y en cuestión de algunos minutos capturar cuentas de correo, robarse millones de dinero, de dólares, de pesos, etcétera. Y esto ha permitido que esta conducta o esta ideología en la sociedad tenga al hacker como una persona totalmente delincuente o una persona que desarrolla actividades ilícitas, algo que desde mi punto de vista es un error. ¿Por qué? Porque en realidad existen diferentes tipos de malhechores o diferentes tipos de delincuentes informáticos que se agrupan de acuerdo a sus características y que podemos ver en la parte de abajo del slide, denominados slammers, script kiddies, algunos piratas informáticos, flammer, crackers, trolls,
y este tipo de personas son las que, de acuerdo a unas características, vuelvo y repito, se denominan en cada una de sus especialidades, algunos por falta de conocimiento, otros por tener intenciones maliciosas en cuanto a la parte de perseguir lucro personal, pero básicamente todos son personas que tienen grandes cualidades y conocimientos en el área de informática. En realidad, los hackers son personas totalmente éticas. ¿Qué es lo que son los hackers? Pues básicamente, si quieres atrapar a un delincuente, actúa como él, conoce cómo trabaja él. Tenemos aquí en este slide la explicación de que un hacker realmente es una persona con mucho conocimiento, con mucha fundamentación técnica, tanto o mayor que un cracker, pero que a diferencia de los otros anteriores, estas personas trabajan bajo lineamientos y acciones de procesos que se encuentran dentro de un marco de legalidad. ¿Cómo actúan ellos? Pues actúan pensando y asumiendo el comportamiento que tiene un delincuente o un cracker malicioso, catalogado en una cultura como la que hemos visto del hacktivismo, como crackers, slammers y script kiddies, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces es muy importante determinar que este tipo de personas malintencionadas que pueden llegar a ser hackers, pero que tienen falta de lo que es la conciencia ética de la actividad de la profesión, pueden llegar a cometer diferentes tipos de ataques informáticos. Pero sería importante complementar qué es un ataque, qué es un ataque informático o cuáles son los tipos de ataques que existen. Básicamente, un ataque informático es la posibilidad de llegar a vulnerar o aprovecharse de alguna falencia o hueco de seguridad que se encuentre para obtener información confidencial, escalar privilegios, llegar a administrar y tomar el control de un sistema, o simplemente llegar a detener o a dañar información o a robar información, que en las mejores definiciones que hemos encontrado, pues se puede llegar a denominar ataque informático. Entonces es llegar a poder vulnerar la seguridad de un sistema para aprovecharse de él de manera ilícita. Eso es. ¿Cuántos tipos de ataques hay? Vamos a verlos más adelante, donde veamos que vamos a tener tipos de ataque activos y vamos a ver que tenemos tipos de ataque pasivos. Pero dentro de nuestra introducción, y que es lo que vamos a tratar en este momento, inicialmente hablamos de la temática de hackers. Como ven, existe una ética sobre la cual se basan este tipo de personas y profesionales expertos en tecnologías de información y seguridad informática, y que van a llegar a tener en determinado momento una certificación internacional como la que vemos ahí de parte de SE Council como Certified Ethical Hacking. Si hablamos de diferentes tipos de profesionales hackers, debemos tener en cuenta que hay varios tipos. Si hablamos de los white hats, estamos hablando de los chicos buenos, estamos hablando de las personas éticas, los profesionales con mucho conocimiento que pueden llegar a trabajar como directores de seguridad, como agentes de seguridad, o en algún tipo de campo de la seguridad informática, que maneje éticas donde nosotros ya como white hats podemos tener tareas de consultorías y tareas que se rijan por parámetros éticos, donde lo que hacemos es encontrar huecos de vulnerabilidades en sistemas informáticos controladamente, y con los debidos permisos aprovechamos esos huecos para realizar tareas de penetración y descubrir hasta dónde podemos llegar e informar a las personas o a las entidades encargadas de reparar esos huecos de seguridad, llámese proveedores o fabricantes, y de esta manera fortalecer y aportar a la seguridad informática y el bienestar de todos. Al contrario de los anteriores que vemos los white hats, existen los black hats. Estos ya serían el lado opuesto, serían los chicos malos. Las personas que teniendo el mismo más o en algunos casos menor conocimiento a nivel tecnológico, son personas que carecen totalmente de la ética y que trabajan normalmente para algunas instituciones o algunas organizaciones criminales, desarrollando actividades no éticas, actividades ilícitas, y que aunque con el mismo conocimiento tienen
el problema de que se dedican a actividades delincuenciales. Estas personas trabajan normalmente penetrando sitios, desfaciando páginas web, robando información, realizando espionaje industrial, espionaje empresarial. A nivel de naciones, a nivel de gobiernos existen espionaje informático y estas personas son las encargadas de realizar esta tarea. Los siguientes y los finales serían los Grey Hats, que son ya los chicos que se encuentran en la mitad, desarrollan actividades de manera lícita en algunas ocasiones, pero que de vez en cuando también se descarrilan y realizan algunas otras actividades que no son un tanto éticas. Entonces serían estos los tipos de hackers que podríamos encontrar. Repito que en la temática hackers, en el tipo de trabajo o el ambiente de hacktivismo, las personas que desarrollan actividades Black Hat tienen denominaciones de acuerdo a sus características como crackers, como lammers, como script kiddies, como trolls, que vamos a ver más adelante. Todas las actividades de un ataque de penetración o un ataque hacking se desarrollan por parte de gente ética, de profesionales éticos, con base en unas fases. O sea que tenemos o manejamos una metodología, porque pues como lo dice la diapositiva, es mejor planear que divagar. Es mejor planear las cosas y realizar las tareas de manera organizada y procedimental que empezar a divagar por ahí utilizando herramientas, probándolas una vez, probándolas dos veces, dañando sistemas informativos, robando información y de esta manera realizar o caer en problemas y tareas no lícitas. Entonces, si vemos, encontramos que dentro de todos los procedimientos que desarrollaría una persona ética o un ethical hacking se encuentran las tareas de footprinting como primera fase, scanning e enumeración, y a estas tres se les llamaría las fases del preataque. Después pasaríamos a ganar el acceso al sistema por medio de alguna forma identificada, alguna vulnerabilidad que podamos explotar. Escalaríamos seguidamente los privilegios para llegar a tener control del sistema con un usuario con privilegios de system o de administrador y poder empezar a realizar un pilfering, empezar a realizar en el momento en que se desarrolle robo de información, se pueden desarrollar tareas de investigación, monitoreo, etcétera, y posteriormente pasar a cubrir huellas, a tapar las huellas que hemos dejado de nuestra penetración, de nuestro hackeo, y posiblemente en algunas ocasiones poder llegar a instalar backdoors para poder nuevamente ganar acceso de manera controlada y tener ya un dominio total del sistema. O generar definitivamente, después de ganar el acceso, una denegación de servicio que pueda permitir al sistema ser tumbado o ser parado en algún momento. Es importante que conozcamos qué pasa con cada una de estas etapas. Entonces, si hablamos de la fase de reconocimiento, estaríamos hablando de las fases del preataque, donde se involucran las etapas de footprinting, de scanning y de numeración, como lo vemos en la diapositiva. Pues vamos a hacer una pequeña explicación de lo que hace cada una. Entonces, la fase de footprinting se divide en dos. Es la fase del reconocimiento pasivo, el cual recolecta información del objetivo sin que éste conozca o se dé cuenta. Por ejemplo, realizar una búsqueda de toda la información de empleados en las páginas web de la compañía, en información que podamos encontrar en algunos buscadores, etcétera. O la fase de reconocimiento activo, que es ya la exploración de la red, de los equipos, de los servicios, y que puede también llegar a generar controles sobre las medidas de seguridad implementadas. Pero este proceso aumentaría la posibilidad de pronto de ser capturado en caso de que algún delincuente informático esté desarrollando esta tarea. Aquí se tiene ya la posibilidad en la generación de este footprinting de tener datos adquiridos de diferentes maneras para poder posteriormente identificar vulnerabilidades en cuanto a servicios, identificar los medios por donde se podría ingresar para poder atacar el objetivo. Entonces existen muchas técnicas que podemos nosotros llegar a desarrollar para esta tarea de reconocimiento. Aquí en la fase número 1 ya pasamos a definir el objetivo, que sería el tema de scanning
y de enumeración. En la fase de enumeración o de scanning sería la fase del preataque, como lo he comentado anteriormente, y en esta fase del preataque aquí lo que hacemos es definir el objetivo que se va a atacar y los diferentes puntos que podemos llegar a controlar de este objetivo. Entonces se encuentra esto entre las primeras fases que un hacker tiene como reto en su mente y que es visualizar completamente el objetivo. Estas son la parte de lo que denominaríamos las fases del preataque. En esta fase ya tenemos una información o recolectaríamos información importante del objetivo, como por ejemplo localización de direcciones IP, hacer comprobación de las máquinas que se encuentren activas en el objetivo, descubrir puertos abiertos, puntos de acceso, tratar de detectar qué sistemas operativos tiene el objetivo internamente en su infraestructura, descubrir los servicios sobre los cuales esos puertos se encuentran abiertos y que estén funcionando, y hacer básicamente un delineado bien interesante del mapa de la red que tenemos. Acompañado esto de lo que es la fase de scanning, donde, como lo digo, buscamos puertos, identificamos vulnerabilidades, y en la parte de enumeración llegamos ya a tener una, digámoslo así, idea bien importante de identificar las cuentas de usuario administrativos, los usuarios normales del sistema, ya empezar a enumerar o a conocer información en detalle por medio de algunas herramientas que podemos manejar, y después de conocer esta información de los usuarios, llegar a identificar vulnerabilidades de esos servicios que hemos escaneado y que hemos identificado en la fase de footprinting y scanning, y que aquí podemos llegar a aprovechar e identificar las vulnerabilidades por donde podríamos llegar a penetrar o ganar el acceso. Que básicamente ganar el acceso sería la siguiente fase en que nos encontraríamos, donde esta se inicia con la aplicación de algunas técnicas de craqueo de password, de contraseñas, de tratar de ingresar al sistema, romper los niveles de validación de usuarios, de poder ingresar a las diferentes áreas del sistema, y las cuales se pueden realizar de manera online, o sea, realizando test vivos con herramientas especializadas. Hablemos de pronto de Hydra, como puede ser alguna de ellas, donde utilizamos técnicas de diccionario para poder identificar todo lo que tiene que ver con las claves y los usuarios para la penetración. O también podríamos realizarlo de manera offline, obteniendo archivos donde se puedan llegar a almacenar contraseñas encriptadas y correrle algunos diccionarios o algunas técnicas de desencriptado de fuerza bruta o de criptoanálisis, y que para ello podrían servirnos para la identificación completa. Pues estaríamos hablando de pronto de alguna herramienta como el caso de Caín y Abel, lo cual esto pues nos generaría en el caso de sistemas Windows tener un control de la SAM, o en el caso de Linux tener un control de los archivos donde se guardan los usuarios y sus contraseñas. Este sería el acceso, el proceso de llegar, de conocer y de romper los esquemas de validación y de autenticación en los diferentes sistemas que nos puedan permitir conocer y penetrar o acceder al sistema por algunas de esas partes. Posteriormente estaríamos hablando del escalar privilegios. Como lo decía anteriormente, en esta etapa ya se tendría uno que contar con un usuario válido para ingresar al sistema, y el cual puede tener algunos permisos mínimos, como en algunas ocasiones podríamos llegar a validarnos como un usuario administrador. Pero si suponemos que tenemos permisos mínimos, esta razón debe ser válida y debe ser la suficientemente necesaria para realizar una escalación de privilegios, o simplemente añadirle permisos o derechos a la cuenta del usuario con la cual hemos logrado ingresar a nuestro sistema. La idea de esto es que nos volvamos administradores del sistema para hacer instalación o ejecutar aplicaciones o realizar cualquiera de las actividades o tareas que ya nosotros necesitemos. En algunas ocasiones, algunos delincuentes desarrollan inyecciones de código, inyecciones de malware, inyecciones de programas que permitan lograr que ellos tengan algún tipo de
de beneficio, lucro personal. Este sería básicamente el tema de cómo podemos llegar a lograr penetrar un sistema. Finalmente, realizar la cobertura de las huellas que hemos dejado, cambiando logs del sistema, cambiando algunas fechas, cambiando algunos tamaños de archivos, disfrazando archivos. Serían algunas de las formas que podríamos nosotros utilizar para poder limpiar pistas y permitir que los administradores del sistema no nos identifiquen o no identifiquen el ataque que hemos realizado. Esto es básicamente a grandes modos y algo que vamos a ver a lo largo del curso, que tiene que ver con las fases de lo que un atacante puede desarrollar. Pero después de las fases es importante que nosotros, como ethical hackers, como personas dedicadas a la seguridad de la información de manera ética, conozcamos cuáles son los tipos de ethical hacking que podemos desarrollar. Entonces podemos ser contratados por algún tipo de empresa para poder desarrollar técnicas de penetración o aplicar técnicas de penetración sobre redes remotas, sobre redes locales, o utilizando técnicas de marcación de red remota por medio de líneas telefónicas que en algún momento en la historia que hemos de conocer del tema del hacktivismo de los antiguos hackers pueden llegarse a llamar los famosos freakers, los que aprovechaban las líneas telefónicas y los pulsos de telefonía que se han sido desarrollados por las compañías de comunicaciones para vulnerar este tipo de infraestructura. También tenemos tipos de ethical hacking donde hacemos análisis de los accesos físicos a las zonas de las compañías o donde se encuentren los equipos para precisamente evitar el robo de estas máquinas de manera física. La entrada física a los sistemas es otra de las actividades que tenemos que identificar como tipos de ethical hack, donde nosotros vamos a investigar y a tratar de identificar, como decía, vulnerabilidades y finalmente hacer estudios de ingeniería social, donde veremos más adelante que se aprovechan los recursos y las capacidades que tenemos las personas para ganar confianza de las demás y de esta manera, utilizando técnicas de ingeniería inversa o técnicas de ingeniería social inversa, obtener información que nos pueda servir para realizar nuestro ataque. Serían estas algunas de las características que podemos denotar de lo que son los tipos de ethical hack. Si pasamos al siguiente nivel, vemos que al hacer o al tener la posibilidad de realizar técnicas o aplicar técnicas de ethical hacking, debemos también identificar cuáles son las actividades que tendría un profesional en el ámbito de la seguridad informática. Aquí ya existen diferentes tipos de pentesting, que sería la actividad a la cual estaríamos orientando el curso y en la cual vamos a desarrollar todo nuestro trabajo como profesionales. Si hablamos de tipos de pentesting, estaríamos hablando de las famosas tres cajas. Estaríamos hablando de las famosas tres cajas, la caja negra o black box, que sería la actividad a la cual nosotros nos dedicaríamos para identificar todo lo que es información del objetivo y lograr realizar una penetración exitosa del mismo para identificar vulnerabilidades y posteriormente realizar actividades de remediación de estas vulnerabilidades. La característica que identifica al black box es que nosotros desconocemos totalmente información del objetivo. Partimos de una caja negra, de algo que no vemos o algo que no conocemos del objetivo. Aquí comenzaríamos nuestra fase inicial de recolección de información, reconocimiento del objetivo, scanning y posiblemente enumeración sin ningún tipo de datos, sin ninguna dirección IP, ningún nombre de algún servidor, ningún nombre de dominio, simplemente o posiblemente con el simple nombre de la compañía o del objetivo. En el Gray Box, que serían actividades que ya realizamos más comúnmente contratados por empresas, es realizar los test de penetración, las pruebas de penetración, pero con alguna información del objetivo, de pronto ya teniendo un dominio o una URL, obteniendo o de pronto una dirección IP pública o conociendo de pronto cuál es su página web y algunas características del mismo. Y el último
sería el de White Box o la caja blanca, que es donde ya se nos proporcionaría la mayor cantidad de información del objetivo, como nombres de servidores, cuáles son los scopes de IP que manejaría la información, de las redes que trabajan este objetivo y algunos nombres de empleados, de personas y algunos nombres de usuario donde podríamos empezar ya a realizar nuestros test de penetración, pero con la mayor cantidad de información que conozcamos del objetivo. Serían estos las tres formas en donde podríamos llegar a movernos como profesionales y desarrollar nuestras tareas de pentest o de penetración. Es importante saber con qué herramientas podemos contar. Entonces, esta información que hemos visto de manera introductoria las vamos a desarrollar con herramientas como Firecat, que son un conjunto de add-ons que vamos nosotros a implementar en nuestro navegador de Firefox de Mozilla. Estas herramientas son bajadas de alguna página web que utilizamos para vincular a nuestro navegador, ya sea Firefox, en este caso Firecat, o algunos add-ons que también podemos vincular a nuestro Internet Explorer. Serían estas las características de estas herramientas que nos permitirían identificar direcciones IP, hacer identificación de nombres, de pronto realizar un juiz, que sería el proceso de identificación completa de las características de un dominio público, y entre otras actividades que podemos realizar y que vamos a ver más adelante. Tenemos las 100 mejores herramientas de la seguridad de la información. Aquí encontramos herramientas importantísimas como HPing, como Nexus, herramientas que nos van a permitir en todas las fases del ataque o en todas las fases de la metodología tratar de recolectar información, penetrar sistemas. Tenemos a Google como una de las herramientas importantes de recolección de información. Tenemos a Snort como algunas de las herramientas para identificación de actividades de ataque. Tenemos NetApp, tenemos OpenSSL como algunas herramientas de protocolos, etcétera. Tenemos Insecure Log, que tenemos Insecure en la página de .org, y herramientas que vamos a ir identificando y vamos a ir utilizando de manera gradual. Herramientas como Sign, NTA, algunos como Nagios y diferentes herramientas que, repito, nos van a ayudar a través de todo el curso y de las fases del ataque a desarrollar nuestras actividades y conocer básicamente cómo podemos cumplir con nuestras tareas de pentest. Algunas distribuciones que manejamos sobre Linux, porque tenemos los dos ambientes, trabajamos sobre Linux, trabajamos sobre Windows durante el periodo del curso, y encontramos distribuciones de seguridad de Linux que pues vamos a ver más adelante en detalle, como Wax, como Backtrack, como Canopus, etcétera, como Flag, que nos van a permitir unas hacer unas tareas, otras realizar otras tareas. Es importante tener conocimiento total de estas herramientas. Backtrack, que básicamente nace de la unión de Auditor y Wax, que nos va a tener o nos va a permitir contar con una gran cantidad de herramientas en cada una de las fases, ya que Backtrack como tal identifica o segmenta todas sus herramientas con base en esta metodología. Podemos iniciar Backtrack desde memorias USB, desde Live CDs, podemos utilizarlas de diferentes formas y, como lo decía, utilizar herramientas para los diferentes vectores de ataque. En Ubuntu, otra de las herramientas importantes que vamos a ver, manejaríamos la distribución de seguridad que se encuentra basada en el sistema operativo de Linux de Ubuntu y que básicamente ha identificado y ha involucrado una diferente cantidad de herramientas o de paquetes para análisis, por ejemplo, a nivel de puertos de Bluetooth, herramientas que controlan o que pueden identificar problemas de seguridad a nivel de Cisco, manejos de bases de datos, enumeración, programas que explotan vulnerabilidades, escaneadores, snifeadores, etc. Samurai Web Testing Framework es una distro que básicamente también se basó en lo que es el sistema operativo Ubuntu y que nos brinda una serie de herramientas para pentesting que básicamente es utilizado por muchos de los profesionales, ya que nos va a permitir desarrollar tareas a nivel de redes locales, redes WAN
o a través de internet para páginas web. OSHWA, importante herramienta, distro dedicada a la parte de auditoría o realización de tareas a nivel de wireless, básicamente creada para trabajar con este tipo de tecnologías. FLAC, como una distribución manejada o organizada a nivel de módulos, que nos va a permitir también, como todas las demás, recolectar diversas herramientas para el desarrollo de tareas de penetración, tareas de esnifeo, tareas de revisión a nivel de red, tareas de geolocalización y tareas de identificación de objetivo, identificación de las características del objetivo, y que nos va a permitir desarrollar y tener resultados importantes a nivel de seguridad de la información. El Net Security Toolkit, como una distribución de seguridad también basada en Fedora y que nos orienta a la administración de la seguridad de redes y que implementa pues diversas herramientas, encontrándose esta dentro del top de las 100 mejores herramientas de seguridad. Aquí esta herramienta es muy importante porque nos va a permitir trabajar a nivel de red en la parte de seguridad, desarrollando tareas de detección de intrusos, actividad de escáneres, escaneos pasivos, identificación de virus, realizando tareas de fingerprint, de identificación de versiones de servicios, utilizando herramientas de explotación llamadas exploits, etc. System Request CD es un CD, un live CD, que básicamente es utilizado para desarrollar tareas de investigación forense, tareas de informática forense, donde vamos a poder no solamente conocer qué pasó y cómo sucedieron los hechos, sino tratar de recuperar información relevante que nos pueda ser permitido para llevar a cabo una investigación y conocer qué ha sucedido en un ataque o posible ataque informático. Y finalmente Google, como una de las grandes herramientas que nos va a permitir tomarlo más que como un buscador, como una herramienta muy potente para desarrollar tareas de pentest. ¿Qué desarrollamos aquí? Utilización de comandos con técnicas básicas de búsqueda, técnicas avanzadas, técnicas de geolocalización, técnicas de identificación de datos, pudiendo buscar diferentes documentos y bases de datos y realizar automatización de comandos para el desarrollo de tareas de búsqueda. Sería la actividad que podemos desarrollar con Google como una excelente herramienta. Ahora vamos a pasar a desarrollar los laboratorios que nos vamos a permitir desarrollar o trabajar en esta primera etapa. Inicialmente vamos a montar toda la infraestructura con esquemas de virtualización, paso a paso de la mano del tutor, y vamos a desarrollar con Google algunas tareas de hacking ético, con Backtrack a inspeccionar estas herramientas de Backtrack como una de las herramientas más importantes de hacking, y de OSHWA como alguna de las herramientas de seguridad que hemos visto y que vamos a utilizar mucho alrededor o a lo largo del curso. Entonces, vamos a los laboratorios, los espero en la sala de laboratorios. Que estén bien.